¿Hace cuánto que no almorzás bajo la sombra de un árbol? Escapate de la ciudad y venite al Campo de Carmelo, en Tomás Jofré, a menos de 1 hora de Buenos Aires. Somos un restaurante familiar donde combinamos la tradición italiana y el campo argentino, con más de media hectárea de parque para disfrutar. Te esperamos los sábados, domingos y feriados. Hacé tu reserva por Instagram en elcampodecarmelo_oficial o por WhatsApp al 221-554-6775. El Campo de Carmelo. Tradición italiana en el campo argentino. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Muchos desconocidos tararean al mismo tiempo la misma canción. Futurock. El momento favorito es el principio del fin. Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. 9:16, casi 17, ya está con nosotros Roberto Chuit Roganovich, que es escritor, doctor en letras. Es un pibe digo pibe porque nosotros somos un toque más grande. ¿Cuánto tenés, Roby? 33. 33, sí. Bueno, una envidia le tengo a Roby, no solo porque tiene 33 años, sino porque aprovechó esos 33 años para hacer un montón de cosas. Que la verdad son admirables. Roby es doctor en letras, nació en Córdoba. ¿En qué ciudad? ¿En la ciudad de Córdoba? Ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba. En el 2022 publica Quiebra el Álamo en el concurso de novela de Futurock, gana el concurso de novela de Futurock. En el 2023 publica un libro, hace un libro de cuentos, escribe un libro de cuentos, gana el concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes. En el 2024 gana el premio de novela de Clarín. Y en el 2025 publica El Archipiélago, que es su primer libro de no ficción, ¿no? Sí. Un ensayo que es, les leo la bajada para que tengan en cuenta de qué se trata: Nuestra retirada del mundo y notas para un regreso. Bueno, la verdad... un currículum impresionante tenés, Roby. Y yo no me enteré de esto hasta hace poco. Te leía en Twitter, pero no sabía que habías tenido una carrera tan prolífica en la publicación, en la literatura. Y ahí te empecé a prestar mucha más atención y leí buena parte del Archipiélago y quedé súper impresionado. Porque lo que tiene de bueno este libro, que no solo hace un diagnóstico sobre la época en la que vivimos, hemos leído ya muchos diagnósticos sobre la época en la que vivimos, sino que también dice que este libro es un insumo para pensar y sobre todo para actuar en los años que vienen, ¿no? Es algo que nos puede servir como herramienta para dejar de ser un archipiélago, que así define él, a lo que nos está pasando hoy en día. Yo lo tengo por ahí marcado, pero me gustaría arrancar con tu explicación sobre qué significa el archipiélago. ¿Por qué hablas de archipiélago? Bien, en el libro intento como desandar lo que creo que hoy es la estructura de sociabilidad contemporánea y la estructura de sociabilidad que necesita el capital para asegurar la reproducción de las relaciones de producción. El mundo de la fintech, el mundo cripto, el mundo de las startups precisan todo el tiempo, en este marco del cambio del capitalismo del ownership al capitalismo de la suscripción, puesto que hace un par de años podríamos decir, bueno, me compro un auto, me compro una casa, etcétera, 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 y ahora de repente no poseemos nada, sino que simplemente estamos pagando suscripciones a Movie, de repente ahora los autos también tienen suscripciones, entonces si no pago cierta
cierta amenity, no tengo aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta creo que es la forma de sociabilidad contemporánea que necesita el capitalismo para reproducirse. Y creo que de alguna manera hace un eco que redunda positivamente en la reproducción de las relaciones de producción, puesto que lo que hace el capital contemporáneamente es cercar la posibilidad de que cada una de estas islas, estos nichos, estas echo chambers que se han construido a lo largo del siglo XXI, no puedan entrar nunca en contacto. A pesar de que las personas que habitan estas diferentes islas puedan tener pareceres políticos parecidos, puedan tener motivaciones políticas similares, puedan tener algún tipo de esquema volitivo relacionado al deseo que puedan ser articulados finalmente y por encima bajo una sobreunificación ideológica de lo que podría ser un partido o un movimiento de masas. Claro, vos decís, voy a leer un párrafo de la página 71 de este libro que editó El Gato y la Caja. La personalización del horizonte ideológico que habitamos mediante la autoconfiguración consciente e inconsciente de algoritmos que mediatizan nuestras interacciones con el mundo favoreció una compartimentalización y desvinculación progresiva de las subjetividades. En términos muy llanos, yo lo puedo traducir y en mis palabras a que cada uno vive en su propio mundo. Hay un libro bastante interesante de un estudioso que se llama Lev Manovich, que dice el software takes command, en donde dice justamente eso. Hemos llegado a un punto de la historia en donde podemos personalizar el mundo en el que vivimos. A partir de nuestro celular tenemos la capacidad de ver aquello que queremos ver, de sentir aquello que queremos sentir, completamente, digamos, olvidados u obliterados de lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo. Y creo que hay muchos dispositivos, sobre todo técnicos, y creo que el libro tiene como una pretensión bastante particular en pensar la técnica, que contribuyen a esa construcción insular, archipielagizante de nuestra comunidad. Ahora, las redes sociales no son una forma de socialización, de que esos archipiélagos se junten de alguna forma. Claro, lo que ¿No, pasa no es participamos de esa calle online, como le llaman ahora todos? Claro, pasa que es muy, muy simple y muy rápido educar nuestros respectivos algoritmos en Twitter, en TikTok, en Reddit, en 4chan, para que solo nos muestre aquello que nos devuelve algo así como un botón de dopamina que satisface automáticamente nuestro deseo. El trabajo que particularmente yo hago en TikTok para que me aparezcan nazis es muy grande. Yo necesito saber qué está pensando esta gente. Claro. Claro. Es muy difícil entrar en lo que se llaman los wormholes. Básicamente es educar el algoritmo y ser un poco consciente de qué es aquello a lo que uno le está poniendo me gusta. Entonces, cuando yo encuentro todo el wormhole de lo que puede ser Alex Jones, que es un comunicador norteamericano nefasto, bueno, le pongo me gusta, entonces le voy avisando a mi algoritmo que yo también quiero escuchar a nazis. Ajá. Digo nazis en términos muy generales. Sí, igual sí, no, está buenísimo. ¿Y pones guardar? Pones guardar también, hacer un comentario, poner simplemente un puntito en los comentarios como para que mi algoritmo entienda que yo soy una persona interesada por la política, pero no solo interesada por la política de izquierda, movimentista, etcétera, sino también por los comunicadores de derecha, que me interesan mucho. Está bueno saber qué están diciendo por fuera de tu archipiélago. ¿Saben? Claro, esa es una de las propuestas del libro. Igual todas esas cosas medio que te las meten solo, te las van metiendo solos. En redes sociales vos bloqueás gente ultraconservadora y cada vez son más los mensajes que te surgen de cosas que vos no querés ver. No sé cómo funcionará TikTok, pero Twitter es más difícil evitar que buscar. Sí, sucede mucho que lo que vemos en las redes sociales son así como
diría yo, los coletazos de los trolls que intentan amplificar un mensaje. Pero el mensaje verdadero, aquel que puede dar Agustín Laje, que puede dar Nicolás Márquez, que puede dar Alex Jones, que pueden dar otros ideólogos de la derecha contemporánea como Curtis Yarvin, Nick Land, etcétera, 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 requieren un trabajo un poco más consciente del uso que hacemos de las plataformas. Es difícil llegar a videos de 5 minutos en donde alguien me está explicando por qué es necesario crear más cárceles o por qué es atendible la propuesta de ICE. Y vos das un ejemplo muy piola de esto de la subjetivación del ejercicio político, de esto que cada persona, de la individualización, no la subjetivación, la individualización de la experiencia política. Das el ejemplo de la cartelería en las marchas. Sí. Contá lo que me parece interesante, por favor. A mí me empezó a resultar bastante, en principio, gracioso que en las marchas apareciera cartelería muy cómica, pero completamente desligada de un programa político, digamos, articulado bajo ciertas premisas de dirección claras. De repente aparecían chistes muy graciosos sobre Milei, aparecían chistes muy graciosos sobre Macri, pero no dejaban de ser eso, no dejaban de ser chistes, y empecé a sentir que esa cartelería era síntoma de que lo que estaba fallando de algún modo era una articulación política por encima. De que todos tengan el mismo cartel. De que todos tengan de alguna manera un cartel similar siquiera. Eran diferentes estéticas, digamos, celebramos la multiplicidad de las marchas son muy divertidas, son muy coloridas, etcétera, etcétera. Pero había algo en la cartelería que a mí me indicaba que había un proceso en el largo recorrido de la articulación que no estaba aglutinándose de la manera que por lo menos yo considero, digamos, útil. No es que el libro pretenda ser autonomista, espontaneísta, yo estoy muy lejos del anarquismo, pero estoy obligado a moverme a ese terreno del pensamiento, puesto que es mi lectura. Siento que no son estos años el momento en el que podemos pensar en un partido político, digamos, un partido único con libertad de tendencia, porque siento que la rosca está un poco más enroscada con la pregunta acerca de qué concejal ponemos en Villa Ojete, no sé. Entonces el libro intenta moverse hacia otro espacio de debate, ya anticipado un poco por Guy Debord, que dice que en la sociedad del espectáculo dice: para cambiar el mundo hay que cambiar la vida, y creo que es posible y es necesario reformar algunas de nuestras conductas de cara a lo que se viene. Sobre todo porque, y esto lo digo al principio del libro, sobre todo porque nuestro análisis político se basa, creo que, en dos supuestos equivocados. El primero es creer que el modo de producción capitalista no ha mutado a lo largo de los últimos 30, 40, 45 años. Y el otro supuesto que creo equivocado es creer que nosotros no hemos cambiado en estos últimos 5, 10, 15 años. El libro es tal vez una exploración para entender de qué manera nos hemos convertido en el siglo XXI en el sujeto que el capital precisa para reproducirse, ecuménicamente. Hay otra definición que quería compartirles en página 133 que habla sobre la política pangeísta. ¿Qué significa esto? Bueno, acá les voy a dar una línea para que lo entiendan mejor. La política contemporánea, al menos la nuestra, dice Robbie Tweed, debería tratarse en suma de recomponer un continente, ¿sí? Reconstruir el medio, el continente, en el sentido de aquello que contiene, y que debería volver a poner en contacto las terminales desconectadas de nuestro polo político. Es necesaria, al menos de nuestra parte, una política pangeísta, y a eso se refiere, que busque construir y reponer el continente de la política. ¿Qué nos podés explicar de esto? Bueno, probablemente la parte que envejezca más rápido del libro son las propuestas que se encuentran en el final, no porque creo que sean equivocadas, sino porque creo que el mundo está cambiando
Esto es del año pasado. ¿Y vos decís que ya envejeció? No. Okay. Sigo creyendo en lo que dije. Aparte el libro acaba de salir, no lo tiramos para abajo, cómprenlo por favor. Necesito comer. El archipiélago, mirá, para que lo voy a mostrar. El gato y la caja, una edición hermosa. Edición del gato y la caja. Sí, creo que lo que nos debemos es trabajar conscientemente en proyectos de articulación política que no dejen de perder de vista que estamos atravesados por una estructura de sociabilidad archipielaguizante. Hay un par de propuestas con las que trabajo que creo que tienen que ver con el campo de las redes. Puedo nombrar solamente algunas. Hay dos cosas que para mí son... desarrollo, por ejemplo, un concepto que se llama entrismo pop. Entrismo pop. Sí. Creo que hay un conjunto de intereses, de goces, de preocupaciones en el campo de lo volitivo que tienen que ver mucho con talleres de cerámica, talleres de escritura, con juegos, pen and paper, RPG, con el universo del gaming, con el universo cripto, que todavía no han sido del todo cooptados ideológicamente por un discurso, digamos, unificante. Uh-huh. Creo que una gran tarea que nos debemos es entrar a esas pequeñas islas con personas formadas que tengan, por supuesto, el interés de jugar juegos de rol, de escuchar ¿El mundo metal. gaming no es un mundo medio libertario? El mundo gaming y el mundo cripto es un mundo que todavía está en disputa. Yo creo que históricamente ha estado ligado a la cultura varonil, pero hay muchos otros espacios que todavía no han sido ocupados por personas que compartan el mismo goce que nuclea a mucha gente, pero que de a poco pueda ir filtrando principios políticos básicos y principios acerca de la democracia básico. Hay otro concepto que trabaja mucho Juan Rocco que se llama soberanía cognitiva. Alguna vez lo han tenido acá en Futurock, que habla respecto de la necesidad que tenemos nosotros de educar nuestro propio algoritmo para entender qué es aquello que queremos entender del mundo. La soberanía cognitiva no se trata solo de recuperar el tiempo, que parece ser ahora la nueva commodity que está en disputa por las redes sociales, porque aquello que está monetizado es la cantidad de tiempo de visionado que nosotros tenemos en cada una de las plataformas. Netflix está compitiendo hoy con nuestra pareja y con nuestros hijos por nuestras horas de atención. La soberanía cognitiva entonces no sería solo una recuperación del tiempo que nos habrían robado, ya no existirían más las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de ocio, porque incluso las 8 horas de ocio están completamente cooptadas por la industria cultural, sino que también sería una recuperación en el espacio, que creo que es algo que hemos perdido de forma radical después de la experiencia de la pandemia. Las marchas han vuelto un tantito más flacas, Sí. Las bibliotecas populares han perdido sus asistentes, los talleres presenciales han perdido también sus asistentes, y creo que trabajar en la recuperación de esos espacios es Hay mucha clase virtual incluso, importante. ¿no? Yo doy clases virtuales. Claro. Sí, hicimos hace poco con unos amigos unos relevamientos de las culturas de las bibliotecas populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es muy posible hacer uso de esos espacios todavía para poder simplemente encontrarnos, Formar este continente, el que habla. formar el continente, sí. Otra de las propuestas Es muy previo a, porque nosotros acá hablamos de qué debería ser Axel, qué debería ser Claro. la oposición. Lo tuyo es muy previo a todo eso. Recompongamos un continente. es que honestamente siento que la discusión acerca de qué debería ser Axel, qué debería ser Máximo, si Cristina es la tercera, etcétera, 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 son discusiones palaciegas que están contribuyendo a una forma de la democracia en la que yo particularmente no creo. Si la democracia en la que yo creo fuese un activo de nuestro Parlamento, hubiese existido 15 minutos. Porque
No puede existir una verdadera democracia directa, amplia, basada en el conocimiento de los ciudadanos, que no ofrezca resistencia por parte de los grandes poderes el gran capital del país. Cuando hablas de un continente, hablas de un nosotros también, que es algo que vos desarrollás en el libro. ¿Qué es ese nosotros? ¿Existe un nosotros? Sí, existe un nosotros, es un poco difuso, pero bueno, vengo de formación marxista, de modo que para mí un nosotros es todo aquel que entra al mercado laboral ofreciendo su fuerza de trabajo contra un otros, que no necesariamente tiene que ser tachado como negativo en un principio, pero que básicamente son los dueños de los medios de producción y de los mecanismos de producción de bienes y servicios. Hoy, en algún momento esa mirada clasista está como muy desdibujada porque cuesta que ese nosotros, los que integran ese nosotros, lo identifiquen, lo reconozcan. Tal cual, en la década del 30 tal vez decir que uno era trabajador, o en la década de los 40 en Argentina, decir que uno era trabajador era básicamente una confesión de parte de mi pertenencia ideológica. Uh-huh. Si yo en el 47 decía que yo era trabajador, probablemente votaba el peronismo. Eso se ha desdibujado en mucho, y parte de la continentalización o de la política pangeísta o de una aceleración terrena, también como la llamo, a diferencia de la aceleración o aceleracionismo temporal de Darwin y Nick Land, intentan trabajar en la recomposición de una conciencia de clase, puesto que verdaderamente creo que no entendemos qué ha hecho el capital con nosotros en los últimos 10, 15 años. ¿Qué ha hecho el capital con nosotros? Bueno, ahí creo que tiene que ver una pequeña corrección que le hago a Hobsbawm al principio del capítulo, no con la pretensión de fabricar una nueva historiografía, no con la pretensión de fabricar a Hobsbawm, que fue alguien que me formó, sino más bien en la pretensión de ensayar una nueva lectura que nos dé las armas necesarias para entender el siglo en el que estamos viviendo. Lo que digo al principio del libro es que el siglo XXI creo que empieza en el 2008. Empieza en el 2008 con tres acontecimientos técnicos. El primero es la crisis del 2008 de las hipotecas subprime, que reestructuraron de algún modo el capital, al menos en la forma en la que facilitaba los procesos de financiamiento, ya no a capitales privados, sino a ciudadanos comunes que querían hacerse con su propia casa. El corolario político de esto fue los suicidios masivos en Italia, Grecia, el proceso Syriza, el nacimiento de Podemos, el Brexit, etc. Otro de los acontecimientos políticos, acontecimientos técnicos que creo que marcan el inicio del 2008 es la creación del protocolo de la blockchain, que es, digamos, un protocolo, es un paper escrito por Satoshi Nakamoto sobre el que no conocemos nada, que es el protocolo de encriptación criptográfico que se encuentra detrás de todo el mundo cripto. No interesa verdaderamente si Bitcoin va a seguir existiendo o no. Lo que interesa es que los efectos que tuvo en la economía mundial fueron enormes. De repente ya no existían bancos centrales que pudiesen mediar entre contratos peer-to-peer, P2P. De repente la descentralización empezó a aparecer como una estrategia válida de ahorro para los ciudadanos, que funciona como el activo financiero que termina por alimentar de alguna manera esta ideología que empezó a tener un revival al principio del siglo, que es el del self-made man, el hombre que se hace a sí mismo sin ninguna determinación foránea. Y por último, la democratización de las capas populares de las redes sociales, como puede ser Facebook. No somos dueños de los tubos, digamos, de los cables transoceánicos que mueven la información, de los fierros, sino que solamente participamos de las plataformas. Y hay un estudio bastante interesante de Stephen Turner que dice que a partir del 2008 y a partir de la popularización de las redes sociales y de los smartphones en Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Noruega, la polarización política
fue creciendo de forma exponencial. Creo que es también... ¿Y cómo vinculas una cosa con la otra? No, creo que es solamente por los años. Ah, Creo que el coincidió. 2008 es el año en donde aparecen esas tres cosas juntas al mismo tiempo. Ajá. Y me parecía interesante pensar un libro que marcase el comienzo de una nueva era desde una perspectiva técnica y no desde una perspectiva politicista como estábamos bastante acostumbrados. Digo, en 1492 decimos que marca el comienzo de una era, puesto que hay alguien que decide poner una bandera sobre un nuevo territorio americano. 1789, decapitamos un par de muchachos, antiguo régimen, etcétera, etcétera. 1917, decapitamos a otro par de muchachos. 1989, 1991, caída del muro, disolución de la Unión Soviética. Bueno, ¿qué pasa si para el siglo XXI empezamos a pensar la técnica como aquello que termina por marcar algún tipo de mojón histórico que nos permite pensar en qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido? De vuelta, en archipiélagos. Se filtra sobre nosotros esta idea del self-made man. Podemos creer que estamos militando o digamos, o insistir en nuestra idea de militancia, pero hay un germen de cierta forma del individualismo de la que todavía no nos podemos desprender. Hay cierta idea de comunidad que está completamente desgastada. Tengo 33 años, ninguno de mis amigos tiene hijos, ninguno de mis amigos está casado. ¿Vos tampoco? No. Muy pocos de mis amigos tienen algún tipo de creencia aglutinante, como puede ser la patria, como puede ser Dios, como puede ser la nación. Y creo que Ni siquiera la familia. Ni siquiera la familia. Y creo que estamos desamparados de grandes relatos que podrían llegar a, digamos, repercutir positivamente en procesos continentalizantes de la política. Bueno, pero es un análisis que va mucho más allá de la política, pero también me interesa tu análisis político. No, va mucho más allá de la política. En un momento hablo de la crisis de la subjetividad y la crisis de la cultura, que es casualmente la pregunta que me estabas haciendo. Sí. Haciendo un análisis de lo que está haciendo últimamente, en los últimos 15 años, el cine de ciencia ficción, que para mí funciona como un gran síntoma de lo que son las fugas ideológicas del capitalismo contemporáneo. Creo que todo aquello que nosotros tememos sin verdaderamente saberlo está de algún modo formalizado por el arte y particularmente el cine de ciencia ficción contemporáneo. Y ahí nos encontramos que el cine de ciencia ficción contemporáneo no puede hacer otra cosa más que tematizar infinitas formas del fin del mundo, y nunca puede tematizar o formalizar, volver materia del arte, algo así como un futuro idílico, aunque sea por una pequeña porción del mundo, como podría ser Argentina, por ejemplo, en donde todos vivamos, no sé, medianamente felices. Así que sí, hay una gran parte que pertenece a eso. Te traigo algo más de la política concreta. ¿Qué ves en Milei, en esta coyuntura? ¿Qué veo en Milei? Creo que Milei es una de las personas, no voy a decir Milei me parece una bujía, algo completamente fungible. Creo que las personas que están detrás de Milei son quienes entendieron mucho más rápido que las personas que pertenecemos o al campo popular o a las izquierdas en que se había convertido el sujeto político contemporáneo del siglo XXI. Entendieron mejor que nadie de qué manera era necesario comunicar en las redes sociales. Entendieron mejor que nadie que la estructura de sociabilidad contemporánea era el archipiélago. Entendieron antes que nosotros de qué se trataba hacer el entrismo pop. Entendieron antes que nosotros cómo usar las herramientas que nosotros, digo, la izquierda y ciertos sectores habíamos desarrollado durante el siglo XX. Déjame hacer un paréntesis. Cuando Adorni dice gran noche para jugar a, ¿cómo se llama el juego? Counter-Strike. El Counter-Strike. El Counter. Ahí él está haciendo entrismo pop. Él está haciendo entrismo pop. Bien. Él y sus Quedo tan tranquilo de haberlo entendido. De haber entendido el concepto. ¿Por qué juega Age of Empires? No, de haber entendido el concepto a un ejemplo aplicado. No, es hacer entrismo, clásico entrismo del siglo XX, pero con productos de consumo cultural masivo. Hay países, o sea, en general, a los países a los que le va muy bien o bien, no andan mucho en esa boludez que anda Adorni. Quiero decir, Lula no está en la boludez de Adorni.
Lula es un caso bastante... Sheinbaum no está en la boludez de Adorni. China no está en la boludez de Adorni. Rusia no está en la boludez de Adorni. La India no está en la pavada de las redes sociales. No parecen moverse en esos micromundos. Y son líderes que, a ver, tienen resultados incuestionables, algunos menos democráticos que otros. Pero el caso de Brasil, que está al lado nuestro, donde hay un tipo que con una política bastante clásica gana elecciones, se posiciona de cara a las presidenciales, te abre preguntas también. Claro, pero yo te puedo poner contraejemplos como puede ser Bukele, o como puede ser Zelensky, o como puede ser Trump, que son tipos que sí llegaron al poder a través del uso de las redes sociales. Sí. Hay dos documentales que yo recomiendo mucho en el libro. Uno se llama Alex Jones versus The Truth, tremendo, y QAnon Into the Storm. Todo lo que hoy se conoce como los Epstein Files. Ese no lo vi. ¿El segundo cómo dijiste que se llama? QAnon Into the Storm. QAnon fue una personalidad de internet que pertenecía a 4chan, que era un anónimo que básicamente parecía tener contacto con el Deep State norteamericano y que de vez en cuando, digamos, lanzaba alguna que otra denuncia acerca de los demócratas. Lo que hoy se conocen como los Epstein Files, los gordos foro, lo vivimos hace 12 años. Nosotros a eso le llamamos Pizzagate. Todo el proceso de QAnon y de algunos comunicadores de la derecha fueron los responsables directos de que Trump fuese presidente en el 2015. Lo que hizo el muchachito Caputo fue copiar muy bien el programa de la derecha norteamericana. O sea, esto no es algo... Ni siquiera estoy hablando del futuro, no estoy hablando del presente, estoy hablando del pasado directamente. Sí, por supuesto, hay presidentes y proyectos políticos que están funcionando por fuera de las redes. O sea, quiero decir, Trump puede caer en una elección tranquilamente, aún en este orden de cosas. Sí. A ver, lo que pasa es que también entramos ahí en una discusión mucho más compleja sobre si lo que quiere hacer Trump es volver a hacer América grande otra vez, o simplemente tener un changüí de tiempo como para robar, hacer lo que tiene que hacer, fabricar un par de guerras, el financiamiento de la reconstrucción de las ciudades, como hizo toda su vida, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay una nueva forma de hacer política. Hay otro documental que recomiendo mucho de Adam Curtis que se llama Hypernormalization, en donde analiza los casos particulares de Rusia y de Estados Unidos y de la manera en cómo reconvirtieron radicalmente la forma de comunicar. El primero que nombraste, yo lo recomiendo mucho, recordame el nombre. Alex Jones versus The Truth. Es espeluznante. La cantidad de citas que hace este chabón, yo también lo escucho y me pregunto... Vos a los 60 años vas a llegar a tener citas. Que vos te la pasás leyendo, mirando documentales. Yo tengo el problema de que duermo 4 horas por día. Como Néstor, está bien. Como Néstor. Espero que en mi funeral silben también alguna. Claro, yo duermo 3 horas por día, pero igual no puedo tener esa cantidad de citas. Bueno, no tenés pibes, eso es un dato. No tengo pibes. El gobierno, además de volver en redes, como dice Renú, todo el tiempo vive haciendo, junto con otro ejército de bots, como una caracterización física de quién es un argentino de bien, cómo es un argentino de bien, o cómo el presidente debería ser reinterpretado, por lo menos para los ojos de las redes, en términos físicos, para sus votantes y para quienes quieren una Argentina de bien. Entonces ahí vos ves todo el tiempo, digamos, un Milei enorme, todo forzudo, de ojos claros, con la tez bien blanquita, un pelo bien prolijo, digamos. Hay como todo un acompañamiento de una realidad que naturalmente después no es, pero después va a dar un discurso y lo da con la luz tenue. Bueno, incluso en eso que estás diciendo vos, está lo que dije recién respecto de la imposibilidad del cine de ciencia ficción de pensar un futuro idílico. Quienes hoy son los únicos que tienen la capacidad de pensar un futuro argentino idílico son las representaciones hechas con imágenes de IA que pululan en las redes y que son por lo general fabricadas por militantes de La Libertad Avanza. De repente nos han robado una estética que pertenecía históricamente al comunismo, que es el solar punk, que es como la convergencia entre la tecnología desarrollada a su máxima potencia y la naturaleza desarrollada a su máxima potencia. Probablemente vieron alguna foto de cómo sería Argentina si Milei gobernó hace 50 años, 2 puntos, una foto de
edificios enormes llenos de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Como Nos la han robado hasta imagen de Gaza, ¿no? Que Bueno. puso Estados Unidos. Claro. Bueno, nos han robado hasta cierta estética para hablar ellos mismos del futuro. Y siento que funciona porque lo dijo Lucrecia Martel no hace mucho, basándose en un concepto de Nick Land y Curtis Darwin. Hay un concepto que se llama hiperstición, que no es la superstición, sino que es la hiperstición. Si yo estoy todo el tiempo pensando que tal cosa va a suceder, probablemente suceda. Porque mi cuerpo, mis disposiciones volitivas, mis afectos políticos se configuran con arreglo a ese futuro que creo que llega. Nosotros no estamos pudiendo fabricar una idea de futuro, ellos sí. A tal punto de que hipersticionalmente están mucho más cerca de fabricar el futuro que creen que puede llegar a existir de lo que nosotros estamos de volver al poder. Digo volver, yo no soy peronista, lo digo por... Son marxistas. Pero claro, pero digo, nos han robado hasta formas estéticas y creo que sí tienen una capacidad imaginativa mucho más suelta, que sí, que tiene al menos imágenes de un futuro. Escúchame, 2 preguntas me quedan. La primera es, esas 4 horas que dormís, ¿entre qué hora y qué hora es? No, entre las 3 y las 7, ponele. Bien. La segunda, bueno, nosotros siempre cerramos estas charlas con el juego de la democracia, que es preguntarte por el mejor y el peor presidente del 83 para acá. Arrancá por el que quieras. No, el mejor para mí es Néstor, sin lugar a dudas. ¿Por qué, sin lugar a dudas? ¿En qué lo sostenés? Eh, ¿Que un marxista aparte se juegue con eso? Mirá que me hemos van a traído acá. putear en arameo. No, siento que hay algo en Néstor que a mí me interesa pensarlo desde Carl Schmitt. Es como... Hijo de puta, sabe de ciencia política, sabe de cultura, letras, sabe. pero Pero todo te dan ahí. No, Yo hay que conozco algo cada en egresado de Néstor, letra que no sabe nada. hay algo en Néstor que me gusta mucho, que es el hombre que para salvarlo todo tiene que destruirlo todo. Es el hombre sobre el que pesó la decisión de toma sobre el que pesó la toma de decisiones radicalmente drásticas para acomodar algo que estaba al punto del desastre. No podría haber sido cualquiera, le tocó a él y creo que lo hizo bien. Sobre Sidualde, etcétera, bueno. Te iba a preguntar por eso. Ahí bueno, eso es otra discusión. Hay en Carl Schmitt la forma de leer a Néstor. Y creo que el peor, para mí, bueno, de vuelta, sin dudas es Macri. Macri. Sí. Incluso peor que esto. Lo que pasa ¿Por es qué? que... Porque lo que hizo Macri, de vuelta, para mí Milei es una bujía, es algo completamente fungible, creo que aparecen Caputo y Sturzenegger de vuelta como figuras repetidas, pero si podríamos pensar en una structural break, como le dicen los norteamericanos, que es como le llaman ellos a nuestro proceso de reorganización nacional, creo que está en Macri. Mi viejo fundió 2 veces con Macri y votó a Milei. ¿A qué se dedica tu viejo? Tachero. Lo que hizo Macri, lo que hicieron algunos comunicadores alrededor de Macri, sobre todo la Nati Majul, creo que contribuyeron mucho en esto que intento hablar acerca de la crisis de la subjetividad, de la crisis de la cultura, de no poder reconocernos como pueblo trabajador, de no poder reconocer cuál es verdaderamente nuestro deseo, nuestro goce, no poder reconocer que la persona que tenemos al lado no tiene condiciones laborales mucho mejores que las nuestras, etcétera, etcétera. Para mí Milei es el structural break. Creo que Milei terminó por trastocar algo respecto de la identidad del trabajador argentino que para mí reponerlo va a ser bastante complicado. No ves un horizonte. Nosotros hoy nos preguntábamos al inicio si hay 2027 para la oposición. No, no sé si con mis amigos jodemos con que Milei va a ser reelecto, y lo decimos tan en joda y particionalmente que puede que no. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa en ese momento. No puedo ser pesimista, no me lo puedo permitir. Puedo ser un pesimista de la razón, como decía Gramsci, pero tengo que ser un optimista de la voluntad, porque ya durmiendo 4 horas sin hijos, que me encantaría querer, Claro. me pego un tiro mañana. Exactamente. Che, Roby, gracias por venir. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias.
Mientras el gobierno recorta, vos podés sumar. Futurock.fm/comunidad. Kimonos populares, Sofía y Alfonso. Kimonos surrealistas, Sofía y Alfonso. Kimonos originales, Sofía y Alfonso. Acuarelas, tinta china, collage. Son los kimonos de Sofía y Alfonso. A la remierda los fascistas y odiadores. Usa kimonos de Sofía y Alfonso. Kimonos del amor, Sofía y Alfonso. Kimonos de Argentina, Sofía y Alfonso. Cheque en blanco. Hoy empieza la temporada 25 de Cheque en Blanco. 25 de Cheque en Blanco. Un número que impresiona. Un número que emociona.